Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el tercer video del curso de infraestructura. El objetivo de este video es ilustrar dos ejemplos a nivel muy abstracto de lo que es infraestructura empresarial para complementar el video anterior. Vamos a ver un ejemplo que propone Cisco System y un ejemplo que propone Lenovo, IBM, Intel. Y vamos a mencionar que no son solo esas dos empresas o en este caso una alianza de estas tres y Cisco, sino que existen otras empresas que también ofrecen sus soluciones de computación empresarial. Y lo más importante al final de este video, entonces la idea es ir cerrando ahora sí cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar este curso de infraestructura computacional, cuáles van a ser sus unidades de desarrollo y cuál va a ser el enfoque que se le va a dar. Ya habíamos visto en el video anterior que esa definición informal que vamos a utilizar como base es esta, que es un conjunto de hardware y software necesarios para realizar computación especialmente a nivel empresarial. Pero cuando nos referimos a esta solución a nivel empresarial, ¿en qué estamos pensando? Entonces aquí es donde entran los dos ejemplos que les mencionaba. Este ejemplo es tomado de otro documento de Cisco, ahora aquí está el enlace que voy a dejar en la descripción, en donde nos muestran esta arquitectura de términos muy generales, ¿no? Entonces tengo acá una capa de red, donde puedo tener velocidades de 10 gigabits por segundo, entonces son velocidades muy altas. Y tengo un conjunto de nodos, aquí tenemos unos puntos suspensivos para decir que tengo una serie de nodos, entendiendo nodos como si fueran un computador, entonces no son computadores como los que tenemos en nuestras casas, pero son, en términos generales, lo mismo, son computadores especializados donde cada computador tiene su interconectividad de red, su procesador o procesadores, sus unidades de almacenamiento seguramente, ya sean discos duros o unidades de estado sólido. Todos estos temas que que estoy mencionando aquí, los vamos a ir profundizando. Acuérdense que por ahora estamos haciendo como una introducción para ir viendo el contexto en el que nos desarrollamos, ¿cierto? Entonces yo tengo un conjunto de nodos. Esos nodos tienen instalado un elemento que se llama un hipervisor, ¿cierto? Tipo 1. Después voy a profundizar más en eso en otros videos, pero lo que quiero decir es que sobre estos nodos yo ejecuto muchas aplicaciones y esas aplicaciones yo las administro desde un único punto. Entonces yo puedo tener acá un nodo corriendo estas cuatro aplicaciones. Por alguna razón tengo que hacerle mantenimiento a este nodo. Entonces yo desde esta unidad de administración puedo decirle al sistema que estas cuatro aplicaciones las mueva a otro u otros nodos para poder desactivar este nodo, hacerle mantenimiento y volverlo a poner en funcionamiento. Eso lo puedo hacer gracias a esta capa de hipervisor que está aquí, de virtualización. Y esa virtualización pues seguramente se hará a través de contenedores o a través de máquinas virtuales. En este caso pues estamos hablando de contenedores. Entonces más adelante en este curso vamos a profundizar en el concepto de contenedor y no solo a nivel teórico, así como lo estoy diciendo en este momento, sino que vamos a poner manos a la obra y vamos a aprender a instalarlo y a ejecutar contenedores, a crearlos, etcétera, etcétera. Pero más adelante. Por ahora estoy como abriendo un poco el panorama de lo que vamos a ver. Entonces tenemos una capa de red de muy alta velocidad, tengo un número grande de nodos, como si fueran computadores. Cada nodo tiene su unidad de red, su procesamiento, su memoria, sus unidades de almacenamiento. Cada uno de esos nodos tiene un software especializado que me genera una capa con todos los nodos, una capa de virtualización. Y sobre esa capa de administración yo ejecuto mis aplicaciones. En términos generales es así. Y tengo un punto central de administración. Esta es la solución que propone Cisco System. Esta es una solución en términos generales lo mismo que genera Lenovo, IBM, Intel, donde yo tengo una capa de almacenamiento, ¿cierto? Externo, tengo una capa de virtualización montado pues sobre una infraestructura física y sobre eso tengo infraestructura virtualizada donde yo tengo nodos que me pueden servir para hacer procesamiento, para instalar servidores, para acceder, básicamente lo mismo que mencioné ahora, ¿cierto? Sistemas de archivos en red, tengo sistemas de control, etcétera. Entonces aquí también les voy a dejar el enlace en la descripción en donde pueden ampliar la información de esto. Pero lo que quiero mostrar acá es precisamente esa arquitectura en términos generales, en donde yo tengo un conjunto de nodos físicos, computadores, conectados físicamente en una red y sobre esa red yo monto software especializado de virtualización sobre el cual puedo tener
redes virtualizadas y aplicaciones que se pueden mover de nodos a nodos. Y así puedo ir creciendo tanto horizontal como verticalmente. Después vamos a ahondar en todos esos términos. Por ahora estamos haciendo un recorrido. Otras empresas que ofrecen servicios de la nube, tenemos Amazon Web Service, tenemos Microsoft, tenemos Huawei, entre otras. Eso es el boom ahora, entonces muchas empresas están haciendo eso. Ahora, dependiendo de la capa en la que yo me encuentre, estos sistemas me ofrecen algunos servicios. Solo para ilustrar los servicios que Cisco dice, aquí está el documento, que ofrece, por ejemplo, en la parte de almacenamiento tenemos esto, combinar distintas tecnologías en discos, por ejemplo, disco duro, que sería este donde yo tengo un elemento rotativo, que sería el disco, un elemento aquí que se mueve, que es la lectora, y a través de esta tecnología pues yo grabo información. O tenemos unidades de estado sólido, no, ¿cierto? No son discos de estado sólido, no unidades de estado sólido, que es una serie de memorias, pensemos que son como si fueran memorias USB montadas en una cajita, entonces más o menos guardando las proporciones, pero en esencia es eso, unas memorias, y son mucho más rápidas que estos, pero un poco más caros que estos. Eso irá cambiando con el tiempo, pero pues ahí está. Bueno, para no ahondar mucho en esta terminología, simplemente estoy introduciendo vocabulario. Tenemos entonces unidades de discos duros, unidades de estado sólido, y esta tecnología, esta infraestructura me permite combinar todo eso y presentarlo como una sola unidad de almacenamiento gigante. Entonces yo puedo tener muchos de estos elementos individuales y unirlos, y eso lo vamos a aprender a hacer en este curso, como una sola unidad. Bueno, ya para un poco más rápido tenemos autorreparación, o sea, si hay alguno de estos discos que falla, entonces la información que está allí no debería perderse, sino que utilizar otro respaldo. También lo vamos a aprender a hacer con arreglos de discos más adelante. Compresión automática de datos, vamos a tomar instantáneas del sistema. Observen que yo mencioné hace un rato de que todo eso está montado sobre sistemas virtualizados. Entonces un snapshot no es más que una instantánea, o sea, en este momento esa máquina virtual, ¿qué está haciendo? Y esa instantánea me puede servir, por ejemplo, para que otro nodo continúe la ejecución de esa máquina virtual en donde iba, por ejemplo, o hacer copias de respaldo, etcétera. Estoy simplemente ilustrando servicios que Cisco menciona que soporta en su infraestructura. Cada proveedor pues tendrá uno u otros servicios adicionales que soporte, ahí se diferenciarán, ¿no? Además de los costos. Bueno, zonas de disponibilidad lógica, o sea, lo que yo les mencionaba ahora rato de las redes virtuales. Entonces yo puedo tener físicamente los nodos conectados de alguna manera, pero a nivel lógico, o sea, por software, yo los conecto de otra manera creando redes virtuales. Soporte de clúster de diferentes ubicaciones, ya lo mencionamos en el video anterior. Yo puedo tener clúster ubicados geográficamente en continentes distintos y manejar todo eso, ¿sí? Por ejemplo, si hay un desastre, un terremoto en alguna parte, pues mis datos van a estar en otros centros de datos y no voy a perder mis clientes. Otros servicios que me permite esta infraestructura es aprovechamiento ligero. Entonces yo puedo decir, ole, me estoy quedando sin espacio de almacenamiento, y llamar o simplemente llenar un formulario y inmediatamente se me asigna más disco y después obviamente pagaré por él, pero lo voy haciendo de manera inmediata, casi que en segundos. Distinto en una empresa que tiene que hacer toda una tramitología de compra de un nuevo disco duro, mientras se compra el equipo, se instala, pues va a pasar un tiempo, ¿no? Entonces aquí no, aquí rápidamente el aprovisionamiento es casi que inmediato, ¿no? Necesito más procesamiento, ya no necesito tanto procesamiento, lo libero, etcétera. Autocifrado, bueno, APIs de protección de datos, esto es muy importante, que es el balanceo de carga. Entonces, si yo tengo muchos nodos en mi sistema y yo tengo un servicio, por ejemplo, una página web, y yo tengo un solo cliente, pues no pasa nada, el cliente se conecta, pero en la medida que haya un pico, digamos, vamos a suponer que fuéramos la DIAN, y hay un pico donde todo el mundo quiere pagar sus impuestos, pues un solo computador, por potente que sea, no va a alcanzar, ¿cierto? Entonces necesitamos que este sistema reparta esas solicitudes de los usuarios a distintos nodos, pero que sean transparentes. A eso se le llama un balanceador de carga, ¿cierto? Analíticas, para poder ver cómo está funcionando mi infraestructura. En estos sistemas en la nube yo pago por el uso. Entonces, si usted está pagando más de lo que necesita, pues está desperdiciando dinero. Entonces yo tengo analíticas que me dicen, sí, usted está haciendo esto, usted está haciendo aquello.
y puede ser automatizado. En la medida que haya más solicitudes, pues se aumenta la infraestructura o se disminuye. Concepto de contenedores que vamos a profundizar en este curso un poco más adelante, que es un tipo de virtualización ligera que vamos a trabajar, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. Bueno, entonces, ¿cuál es el foco de este curso de infraestructura? El foco va a estar en estos elementos que están aquí. La red no, la red la vamos a trabajar en el curso siguiente, entonces vamos a enfocarnos en la CPU y la memoria y en las unidades de almacenamiento. ¿Sí? Entonces está centrado en una versión simplificada de un nodo que corresponde a un solo computador, o sea, un nodo nomás. Bueno, y ver cómo un software, en este caso ese software se llama un sistema operativo, puede administrar todos esos componentes para ofrecer un mejor ambiente de trabajo. Entonces, en eso se centra este curso, en entender cómo es que ese software, ese sistema operativo, es capaz de hacer que estos elementos funcionen correctamente. Para ilustrar un poco mejor el concepto, entonces, ¿qué es un sistema operativo? Es un software, un programa, eso es un programa, que tiene tres tareas básicas. Administrar el hardware. Entonces, si usted ve el dibujito, yo tengo acá físicamente hardware y tengo un sistema operativo aquí arriba que me permite manejar esto. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una cosa es que usted vaya a su programa favorito, vamos a suponer que fuera Excel o el Word, y le dé la opción de guardar y listo, se guardó el archivo. Usted nunca se preocupó de encender el disco duro, de ubicar esa cabeza que le mencioné en algún lugar, de grabar ciertos bloques de disco, nada de esa información, nada de esas complicaciones usted las tuvo, pero eso sí sucedió internamente. Entonces el sistema operativo me brinda una serie de servicios a través de llamadas al sistema para que mis programas, simplemente con una orden guardar este archivo, haga todo eso ahí abajo. Entonces él me permite administrar el hardware de manera óptima, me permite proporcionar una base para los programas de aplicación y actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, o sea, lo que estaba yo mencionando, entre el usuario y el hardware. Acá es si yo tengo, por ejemplo, también varios dispositivos, cómo los administro para que funcionen de la mejor manera posible. Entonces vamos a trabajar en este curso distintos algoritmos, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, ¿cierto? Algunos nos quedaremos en lo teórico y en otros sí llegaremos a lo práctico. Más adelante vamos a hacer una práctica, por ejemplo, en Linux, de cómo ver estas llamadas al sistema de un programa cualquiera, ¿cierto? Cómo hacer eso, pero lo vamos a hacer despacio, vamos adelante. ¿Dónde encontramos este software? Pues lo encontramos en todos los dispositivos electrónicos que tengan procesadores, en este caso computadores personales, grandes servidores, electrodomésticos, teléfonos inteligentes. Todos ellos tienen un software que hace estas cosas. Y ese software pues tiene distintos nombres. Llamémoslo Linux, llamémoslo Windows, FreeBSD, NetBSD, bueno, en fin, hay muchos sistemas operativos. Ahora, si nosotros estamos diciendo de que tenemos un conjunto en infraestructura empresarial, un conjunto de nodos, ¿cierto? Y cada nodo es como un computador, podríamos verlo así. Estas son las partes básicas de un computador. Tenemos una o varias unidades de procesamiento, procesadores con cores, puede ser uno, pueden ser varios, memoria, que serían estas acá, unidades de almacenamiento y dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, los monitores, el teclado, el mouse, dispositivos, ¿cierto? Entonces, si este es el contexto en el que se va a desenvolver ese software, pues entonces lo lógico es estudiar unidades como la gestión de procesos asociada al procesador, la gestión de memoria, la gestión del almacenamiento y la gestión de entrada y salida. Y ya en el contexto propio de ese software, ya sea Linux, Mac, FreeBSD, Android, Windows y muchísimos sistemas más. Entonces no existen solo estos, existen muchísimos. Entonces este curso se va a desarrollar en Linux, vamos a trabajar Linux, voy a hacer un video donde vamos a montar una máquina virtual en su sistema favorito, usted podrá tener Mac, podrá tener Windows, podrá estar trabajando directamente en Linux, entonces no va a tener problemas. Pero, independiente del sistema que usted esté usando como base, voy a explicarle cómo crear una máquina virtual allí, cómo instalar un Linux determinado, vamos a usar MX Linux, y sobre ese MX Linux haremos todo el desarrollo de aplicaciones y ejemplos prácticos de todas las cosas que iremos viendo. Bueno, no de todas, pero sí de muchas cosas que hemos viendo. Ahora, ya les había mencionado, y ahorita vuelvo y se los muestro, que uno de los espacios académicos del área de infraestructura es Fundamentos de Infraestructura Computacional, que es donde se trabajaba toda la parte de dispositivos. Entonces, en este curso se optó por eliminar ese capítulo que normalmente está en los cursos de sistemas operativos, que es la gestión de entrada y salida, para adicionar una introducción a la infraestructura de computación en la nube, virtualización y
una introduccióncita a la capacidad y desempeño. Entonces vamos a hacer eso al final. Bueno, entonces para redondear, este curso de infraestructura computacional se va a centrar en una introducción que ya hemos venido haciendo, una gestión de procesos, donde nos vamos a parar un poco en la parte teórica y luego vamos a aprender a programar en Go, ejemplos de comunicación entre procesos, sincronización, bueno, un mundo de cosas que vamos a aprender a hacer en Go, gestión de memoria, también a nivel teórico y algunas cosas prácticas, vamos a ver qué es eso de la memoria, la paginación, segmentación y todas estas cosas. La gestión de almacenamiento, entonces se les va a enseñar cómo hacer particionamiento, volúmenes lógicos, sistemas de archivos, arreglos de discos, pero no solo a nivel teórico, sino que vamos a aprender a hacer muchas de esas cosas en Linux. Vamos a hacer esa introducción a la computación en la nube, vamos a hablar de distintas formas de virtualización, hipervisores, Docker, bueno, que estos contenedores, etcétera, y a hacer la introduccióncita de capacidad de desempeño de infraestructura utilizando precisamente contenedores. Entonces, como montando con contenedores podemos crear rápidamente, por ejemplo, un tablero de control para administrar nuestra red. Entonces nos vamos a centrar en esto precisamente, la CPU, que es el procesador, gestión de procesos, la memoria, gestión de memoria, los discos, que sería el almacenamiento, la red entonces la dejamos para el curso que viene y la parte de entrada y salida quedaría en el curso anterior. Ese es el contexto entonces en el que nos vamos a desenvolver en este curso, tanto a nivel teórico y muchos de estos temas a nivel práctico, pero vamos a ir despacio. Bueno, muchas gracias de nuevo, una feliz noche y gracias por su apoyo en YouTube.